Muy buenos días a todos. Hoy voy a presentar un caso clínico de una paciente de la doctora Carmen Luz González. Se trata de una paciente de sexo femenino de 61 años que consultó el 24 de julio de este año por pérdida de la visión del ojo izquierdo de manera aguda, llevaba 2 días de evolución. Como antecedentes médicos contaba con síndrome de Marfan, cirugías cardiovasculares de esta misma enfermedad, epilepsia, insulinoresistencia e hipertensión. Dentro de sus antecedentes oftalmológicos, ella había sido operada hacía años de cataratas de su ojito izquierdo, contaba con antecedentes de glaucoma, había tenido episodios de hemorragias vítreas y se describe un episodio de una trombosis de rama retinal inferior del ojo izquierdo en el año 2023. Estaba en tratamiento hipotensor con latanoprost. Acá hay una profundización de una epicrisis que tenía la paciente de una hospitalización producto de su síndrome de Marfan y complicaciones cardiovasculares. Ella había tenido un aneurisma aórtico proximal con insuficiencia aórtica moderada que fue operada, se efectuó una cirugía de David y un reemplazo de la aorta ascendente asociado a un debranching. Acá se produjo una estenosis de este debranching, lo que generó un hipoflujo hacia los brazos y hacia el cerebro. Por lo tanto, ahí se decidió mantener una PAM un poco por sobre el promedio para poder mantener estable la perfusión cerebral. No obstante eso, ella tuvo hartos episodios de hipohipertensión, lo que va a ser importante para entender el diagnóstico oftalmológico posterior. Debido a esta falla del debranching, se hizo después, además, un bypass carotídeo subclavio y una endoprótesis aórtica en un segundo tiempo, además de ser portadora de un marcapaso bicameral. Cuando ella se presenta acá con la doctora, el examen oftalmológico fue una agudeza visual en su ojo derecho de 0,2 mejor corregida y en el ojo izquierdo movimiento de mano, con presiones bajas de 9,6. Y en la biomicroscopía de su ojo derecho destacaba rubiosis iris que se describió con una cruz, siendo este un ojo fálico, mientras que en el ojo izquierdo se describió una rubiosis importante con 3 cruces y con su lente intraocular bien posicionado. En el fondo de ojo derecho se describe un coágulo sobre la papila y además un coágulo a nivel de la retina inferior, mientras que en el fondo de ojo izquierdo se veía una panfotocoagulación periférica, papila inclinada y una excavación importante. Contaba con un campo visual computarizado solamente del ojo derecho que no estaba disponible porque fue tomado el extrasistema de mayo de este año, que tenía un defecto medio que demostraba un defecto glaucomatoso severo. La paciente fue derivada de manera urgente a retina y se decidió que el manejo del glaucoma no era tan prioritario como sí lo era el manejo retinal, y acá se podía constatar en un OCT de nervio óptico el daño glaucomatoso, solamente estaba el OCT del ojo derecho, no el del ojo izquierdo. Y acá tenemos las imágenes de su retinografía, tal como se describía en el examen físico. Existe esta hemorragia a nivel de la arcada temporal inferior, además de estar esta hemorragia sobre la papila también. En el fondo de ojo izquierdo podemos ver una papila que tiene un defecto glaucomatoso importante con una espadación muy aumentada. Estos spots de panfotocoagulación que estaban localizados en la hemiretina inferior, probablemente secundarios al episodio descrito como una trombosis de rama inferior del 2023. Acá tenemos las distintas imágenes angiográficas, podemos ver las del ojo derecho en tiempos tempranos, donde ya existe un grado de hiperfluorescencia a nivel discal, además de también haber cierto grado de hiperfluorescencia a nivel del polo posterior. Acá vemos los tiempos medios, se puede ver que existe un grado ya de filtración a nivel del disco, y en los tiempos tardíos se puede ver el mismo hallazgo, existe todavía más filtración a nivel discal, pero también podemos ver que existe una especie de amputación a nivel de la vasculatura del polo posterior, habiendo zonas isquémicas. El fondo de ojo izquierdo también, la angiografía izquierda también muestra hallazgos semejantes. Podemos ver que la isquemia es bastante importante, temprano, medio y también en los tiempos tardíos, habiendo también importantes zonas de filtración. Se diagnosticó entonces un síndrome isquémico ocular, recordando que este síndrome es secundario a una hipoperfusión ocular crónica que es generada por una obstrucción carótida ipsilateral o bien por una obstrucción de la arteria oftálmica. Es importante acá recordar la anatomía, que la arteria carótida interna va a dar lugar a la arteria oftálmica, que después va a dar lugar también a la arteria central de la retina, y que acá tenemos el polígono de Willis. En algún minuto en la paciente se sospechó que pudiera tener una obstrucción de la arteria basilar, lo cual se descartó,
pero ella sí tuvo todos estos episodios de hipoperfusión cerebral que son bastante importantes como antecedentes. La etiología más común es por lejos la aterosclerosis, se describe que en general es necesario un 90% de oclusión a nivel carótido para ello, pero existen otras causas también, como el síndrome de Eisenmenger, que es una cardiopatía congénita bien descrita, también está la disección de la arteria carótida, las arteritis de células gigantes y otras afecciones inflamatorias. En hasta un 20% de los casos, esto puede ser bilateral y en general se da después de los 55 años y es más frecuente en hombres, sin existir ningún predominio en términos raciales. En términos clínicos, los síntomas van a ser en general un dolor ocular que puede ser isquémico o también pudiera estar asociado a elevaciones excesivas de la presión, sabiendo que en muchos casos va a existir una baja de la presión intraocular. Y por otra parte, va a haber pérdidas visuales que pueden ser permanentes y bruscas o también pueden ser transitorias. Y estos episodios de amaurosis fugax en general van a estar dados por algunos cuadros que pueden ser por vasoespasmo o también pueden ser algunos cuadros embólicos o bien por hipoperfusiones transitorias. Respecto de la parte de los signos de esta patología, podemos encontrar neovascularización importante con rubiosis iris, como se puede ver en este caso. Puede haber casos de estropio nubial. Es importante siempre también hacer una gonioscopía y pueden cursar con glaucomas neovasculares en algunos casos. En el polo posterior en general se producen estrechamientos a nivel arterial y dilataciones a nivel venoso y se pueden ver también microaneurismas. Y bueno, por supuesto, zonas de isquemia, que fue también lo que se mostró en la geografía de la paciente del caso. El diagnóstico se puede basar en diferentes exámenes complementarios, incluyendo la angiografía fluoresceínica, donde los hallazgos van a ser los que recientemente mostré, angiografía con verde indocianina, porque también puede existir afectación a nivel coroideo. Se pueden pedir otros estudios como electrorretinograma o potenciales visuales evocados, pero es muy importante también el estudio sistémico, incluyendo un ecodoppler de carótida. También es importante considerar angioresonancia porque existen déficits neurovasculares en muchos de estos pacientes y pueden cursar con accidentes cerebrovasculares, y la arteriografía carotidia puede ser igualmente un muy buen examen como complemento. El tratamiento del síndrome isquémico ocular se basa en el uso de corticoides, cicloplégicos e hipotensores, evitando las prostaglandinas por su carácter proinflamatorio, y en muchos casos va a ser necesario el manejo de glaucoma neovascular en el caso de existirlo, el cual va a necesitar en bastantes casos cirugía con el uso de tubos y eventualmente también ciclofotocoagulaciones si se trata de ojos ciegos dolorosos. El manejo metabólico es muy importante, en este sentido el manejo sistémico es lo prioritario, y también el manejo quirúrgico, en muchos casos requiriendo endarterectomía o el uso de stents carotidios, si es que se trata de oclusiones adenomatosas de la carótida, que como dije es la causa más frecuente. Entonces tenía síndrome de Marfan. Este se trata de un trastorno autosómico dominante, que es el tejido conjuntivo, que se puede ver con afectaciones no solamente oculares, sino que también cardiovasculares, siendo esta la principal causa de mortalidad de los pacientes, y también, por supuesto, musculoesquelética al ser una alteración colágena. Las mutaciones en el gen que codifica la fibrina en el cromosoma 15 en general van a ser la principal alteración. Y en las arterias tanto grandes como medianas, estos efectos se van a asociar a interrupciones de fibras elásticas que llevan a la formación de aneurisma, que es algo que también tuvo la paciente en el caso clínico, y disecciones arteriales. La disección aórtica en general es lo que va a dar la mortalidad en estos pacientes, y hay veces que se pueden generar extensiones de aneurismas aórticos y generar disecciones de las arterias brachiocefálicas, carótidas, que en este caso esta afectación a nivel cervical es lo que va a tener preponderancia para lo que sería el síndrome isquémico, y se han descrito también casos de disecciones arteriales cerebrales independientemente de la patología aórtica. Acá habla de estas manifestaciones neovasculares en pacientes que tienen síndrome de Marfan, y es importante destacar que existen tortuosidades descritas tanto a nivel cervical como en vasos a nivel cerebral que pudieran estar relacionados con un incremento del riesgo de disección. Este es un estudio que muestra cambios a nivel de la vasculatura tanto retinal como coroidea en pacientes con diagnóstico y afectados de síndrome de Marfan, y podemos ver que existe una importante disminución. Los pacientes A y B son controles sanos versus los B y B que son pacientes con Marfan, y podemos ver por supuesto que existe esta depresión a nivel de la densidad de la vasculatura.
Por otra parte, en este estudio se vieron correlaciones con características a nivel cardíaco, por ejemplo, pacientes que tenían mayores diámetros de dilatación del ventrículo izquierdo iban a tener una correlación negativa con la densidad de la vasculatura retiniana, lo mismo que con el grosor, por ejemplo, de la pared posterior cardíaca o también del septum interventricular, lo mismo que la dilatación aórtica también se correlacionaba con una menor densidad, en este caso específicamente de la coriocapilaris a nivel central. Intenté buscar asociaciones específicas con el síndrome isquémico ocular. No hay nada muy descrito en pacientes con síndrome de Marfan. Existen otras alteraciones como por ejemplo las oclusiones de arteria central de la retina. En este caso, más bien asociado a fenómenos embólicos, por ejemplo, en pacientes con fallas valvulares mitrales. Y respecto de la asociación con glaucoma, este es un estudio bastante antiguo que data del año 92 y que se hizo con un grupo bastante reducido de pacientes, 29 pacientes, y asociaciones con glaucoma neovascular acá se puede encontrar solamente con un paciente y que tampoco se creía que fuera algo en realidad muy relacionado a la patología, sino que algo más bien coincidente. Y esa es la presentación. A modo de conclusión, sería bueno en la paciente complementar el estudio con una gonioscopía y también poder hacer el estudio carotidio, porque si bien sabemos que se hizo un bypass carotidio subclavio, este probablemente fue posterior al debranching que ya tuvo y sería bueno poder concluir si es que existía alguna telomatosis asociada, si es que hubo alguna disección que hubiera podido llevar a la oclusión de las carótidas o cuál fue la causa específica que explicaría este síndrome isquémico ocular, que por lo demás probablemente era un diagnóstico previo y es posible que la trombosis descrita haya sido un error diagnóstico, que en realidad haya sido un síndrome isquémico, que es una confusión diagnóstica muy habitual. Muchas gracias. Súper bien. Bien, súper interesante el caso, ¿no? La verdad es que conecta todas las varios aspectos de la medicina. Aparentemente el síndrome de isquemia ocular estaría claro. No sé si qué otro diagnóstico diferencial se podría plantear, porque aquí hay varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que está causando este síndrome de isquemia ocular crónica? Y yo creo que lo que tú has planteado, Victoria, tienes toda la razón. O sea, faltan algunos estudios, tal vez desde el punto de vista ocular, alguna endocianinografía, como para ver efectivamente si hay isquemia también a nivel de la coroide, y discutir también el tratamiento. ¿Ah? Esta paciente está en este minuto con una hemorragia vitrea en el ojo derecho, ¿no? Sí. En el ojo derecho. Por lo tanto, probablemente con esa angiografía lo lógico sea plantear una panfotocoagulación, por lo menos de todas las áreas isquémicas. ¿Ah? No sé si alguien tiene alguna otra diagnóstico diferencial en relación a este caso y se ofrece la palabra. Jorge. Bueno, buenos días. Yo quiero felicitar a la Victoria porque preparó este caso muy bien. Lo vimos juntos con la Carmencita antes y fue muy interesante porque estos casos de isquemia ocular son muy infrecuentes, muy raros. Menos aún un caso bilateral, como puede ser este caso. El 20% de sí eran bilaterales y este podría ser uno de ellos. El antecedente surgió principalmente, la sospecha diagnóstica, porque la paciente se presentó con un cuadro de neovascularización de iris bilateral, en un ojo más que en el otro, pero con presiones de 9 y 6, lo que ya era muy atípico. Ella había usado prostaglandina, pero la habían suspendido 2 o 3 días antes, entonces no sabíamos si ese efecto todavía estaba ahí o no, lo más probable es que no. Y lo más probable es que era en el fondo una paciente que tenía este cuadro de neovascularización con hipotonía, y eso calzaba un poco con una de las posibilidades del diagnóstico de síndrome isquémico. Después nos fuimos atrás en la historia y vimos que la paciente tenía estas cirugías de carótidas que estaban obstruidas en forma bilateral, lo que también apoyaba un poco más el diagnóstico. Después, posteriormente a eso, vino lo de la angiografía que mostraba un cuadro bastante con una isquemia periférica extensa en ambos ojos. Lo que no nos preocupamos de ver todavía, porque no teníamos la angiografía completa, es los tiempos, porque una de las características de esta enfermedad es que los tiempos de Jenner son mucho más lentos.
el ginecoroideo, la fase arteriovenosa, todo se retrasa varios segundos en relación al examen normal. No sé, eso tenemos que observarlo después, a ver si podemos ver la angiografía, si también coincide. Bueno, y básicamente eso. Ahora, por último, había una duda ahí, bueno, el esquema ocular también te puede dar todo el cuadro clínico que tenía con algunas hemorragias en la retina, puede dar neovasos, puede dar glaucoma, y yo fui derechamente a buscar, lo conversamos con la Victoria, y fui a buscar qué había de relación entre el síndrome isquémico ocular y el glaucoma. Y lo que vi es que los pacientes con isquemia ocular pueden tener un glaucoma de ángulo abierto, que puede haber sido previo, pueden tener un glaucoma de presión normal, que también es una posibilidad, y por último, a veces tienen bajas visiones estos pacientes por hipoperfusión del cuerpo ciliar, y eso es lo que le da la baja presión a estos pacientes. Esos son como datos que tomé, digamos, porque en todo esto también aparece un paciente con presiones de 9 y 6, pero con excavaciones grandes. O sea, ¿en qué momento se excavó este disco? ¿Qué presión estuvo para llegar a esto? ¿O fue algo de presión normal? Entonces, había un enredo en relación a eso. Sería bueno que tal vez alguien de glaucoma comentara. Ahora, hay un tema que el síndrome de Marfan se puede dar glaucoma también. Así que por ese lado el paciente puede haber tenido un glaucoma de mucho tiempo previo, porque eso explicaría las papilas tan excavadas. Y que es lo que se agregó posteriormente fue toda la parte de isquemia ocular. Ahora, ella entonces tenía obstrucción de las carótidas, porque eso no sale está de la aorta. Está especificado el episodio de disección que tuvo, y en esto sale que tuvo un bypass carótido subclavio. Eso en general es secundario a fallas del debranching previo que ella tuvo, y por eso ahí sale que estaban estenosadas esas ramas y después se tuvo que hacer entonces el bypass. Pero no sabemos si es que existía alguna oclusión carótida de tipo ateromatosa o si es que en algún minuto cursó con alguna disección de la carótida. Eso no está muy esclarecido en realidad. Lo que sí yo creo que es importante en términos de isquemia es el hecho de que haya tenido estos episodios de hipohipertensión, porque eso sí explicaría posibles episodios de hipoperfusiones cerebrales, como dice ahí en algún punto. Es que eso es importante, porque si la obstrucción es a nivel de la aorta, que por la historia parece que ahí está el problema, tendría que haber tenido también cuadro neurológico, y parece que lo tiene. O sea que eso hasta ahí podría ser un paciente que tiene un síndrome de Marfan diagnosticado, perfectamente puede tener un glaucoma de larga edad. Ahora, el glaucoma en el Marfan nunca es con glaucoma neovascular. Por lo tanto, el glaucoma neovascular probablemente se agrega por el cuadro de hipotensión ocular, de isquemia ocular. Es bien interesante. Ahora, ¿no tenía Tyndall esta paciente? ¿Así un Tyndall grueso como se ve? No. Yo no lo busqué específicamente. No, en la ficha no consta, ¿verdad? Victoria no decía nada de Tyndall. Hola, no tenía en lo absoluto. Ya. Oye, yo creo que el caso es interesantísimo, desde el punto de vista ocular y desde el punto de vista sistémico también. Yo creo que a los médicos cardiovasculares los debe tener bastante de cabeza. Ahora, el tema es que tenemos que ver la parte oftalmológica. Yo creo que la parte oftalmológica, claro, habría que panfotocoagularla en primer lugar. Esa hemorragia vítrea no da como para una vitrectomía, así que yo creo que aquí el tratamiento es una panfotocoagulación. El uso de antiangiogénico es un buen punto para discutir en estos casos, porque no tendría, a lo mejor es contraindicado, no sé. Se ofrece la palabra. El debranching, ¿qué es lo que es? ¿Tú sabes lo que es el debranching? No sé. Debranching, Pero el paciente nos relató que había tenido cirugías de carótida, lo relató, no está en el... ¿lo relató? Lo relató, pero no está en la epicrisis, digamos. Ya. Le dijo que sí, dijo que se había operado una carótida y después se había obstruido. Le habían puesto un tubo en medio de la carótida y nosotros dedujimos que podría haber sido un stent.
y después se había obstruido y después le habían operado la otra carótida, inclusive nos mostró que bajo la clavícula y tenía una cicatriz y dijo, mira, aquí tiene la cicatriz de esta cirugía que hizo después en el otro lado, que ahí fue el bypass. Carótido subclavicular. Claro, pero ahora ese bypass para qué, para evitar una Es obstrucción donde Por la no tengo idea. estenosis de la cirugía previa, en general eso es lo que genera que después se tengan que hacer esos bypass. Bypass. En ese Pero momento. no sé a qué nivel, a nivel de... Entiendo que eso fue por el reemplazo aorta ascendente que tuvo. Ya, Eso después generó una estenosis de la vía que se había hecho y por eso se tuvo que reintervenir. ya, ya. Pero, O sea, eso implicaría que pueda ser bilateral, porque claro, es raro, como dicen ustedes, que sea normalmente unilateral cuando él está obstruida una sola, pero aquí está, la paciente escribe que se obstruyeron las dos, o sea, la historia está... Ella lo comenta cuando tenemos ni un documento. claro, Ya. y si es que hubiera tenido un stent de carótida, eso sería probablemente secundario a una teromatosis, que no estaría muy relacionado con el Marfan, sería como Claro, es una paciente de 55 años, ¿no? de 61, creo. 61, 62. Ya. Ahora, Sí, si hubiera tenido una disección de la carótida, La ¿le colocan disección- stent para eso? No tengo idea. Disección de la carótida. Porque estas personas hacen disecciones de las arterias, a veces, como de la aorta. Claro, eso podría generar Yo una no sé, obstrucción, Claro, pero yo creo que no sé si eso se maneja con stent en realidad. Yo creo que hay que analizar las carótidas de alguna forma ahora, Ujú. pedirle algún examen, Exacto, para, no eso. sé, todo para salir de esa duda que es importante. Claro.